Actividad febril durante toda la jornada aquí en la Quinta de Olivos, la Guardia Periodística. Estamos ubicados sobre la entrada de la calle Villate, reuniones durante toda la jornada encabezadas por el presidente de la República con diferentes integrantes de estas charlas que viene sosteniendo Alberto Fernández, entre otros la vocera Gabriela Cerruti, Sergio Massa, quien estuvo desde muy temprano, se retiró y luego volvió a la Quinta. También a la tarde se hizo presente el jefe de gabinete, Juan Manzuri. Naturalmente, la incógnita es saber quién será el nuevo ministro de Economía, quien además tendrá otras áreas, ya que algunos trascendidos hablan de que la cantidad de ministerios va a ser reducida. También se especula con que podría haber otros cambios. Se estima que el presidente hará un mensaje que será transmitido por los medios, por la radio, por la televisión. El mismo será grabado, aunque todavía no tenemos la precisión del horario. Bien, muchas gracias. Y ya incorporamos también a Nazarena Lomagno, nuestra especialista en temas económicos. Por supuesto, el recambio de Martín Guzmán y el resto de lo que se viene como anuncios en el gabinete. Nasa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dani? ¿Todo bien? Todo bien. Tenemos también a Julio Gambina, que es economista reconocido, que es presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Bienvenido, Julio. Un gusto estar con ustedes. Bueno, linda mesa, Feli, para comenzar el análisis. Claro, sí. Bueno, yo creo que es muy interesante tener en cuenta todo lo que ha venido pasando, digamos. Si tenemos una línea de tiempo, y me voy a quedar con el último tiempo, lo que ha generado los desencuentros esencialmente dentro del Frente de Todos justamente han sido las decisiones económicas, ¿no? La agenda económica, Julio, Nazarena seguramente enseguida van a ir eso. Digo, los desencuentros políticos son por ese programa, por cómo se negoció con el Fondo Monetario Internacional, por las reservas, por lo que ocurre en las góndolas, por la inflación después de las elecciones. Incluso recordemos aquella carta de la presidencia, de ex vicepresidenta, perdón, en donde la reclamaba justamente al gobierno tener una mayor sensibilidad social. Y el viernes me parece que es importante rescatar el tono que utilizó el presidente Alberto Fernández cuando recoge el guante y habla de la lapicera. Y dice, no necesito la lapicera, pensemos en Perón, con convicción se puede gobernar. Básicamente, yo creo que lo escuchamos, Alberto Fernández, el viernes posicionándose ya como un candidato de cara a lo que es el año 2023. Y hoy ha pasado mucho, han entrado, como veníamos siguiendo durante la jornada, a la Quinta de Olivos, diferentes asesores, funcionarios del entorno del presidente Alberto Fernández, e incluso Sergio Massa, que ingresó a las 11, se fue 14:30 y luego regresa. Ahora, la duda es, el Frente de Todos tiene que resolver varias cuestiones, ¿no? Sobre todo la cuestión económica ahora, los temas más urgentes. Había un viaje de Guzmán por la renegociación con el Club de París para esta semana que queda en stand-by. Son muchos temas los que quedan en stand-by, pero tiene que resolver la cuestión política, sobre todo. Y Alberto Fernández le viene pidiendo a los gobernadores, la vicepresidenta y el propio Sergio Massa que haga un quiebre, que se replantee cómo se toman las decisiones para conciliar puertas adentro. Bueno, aparentemente hoy no ha habido comunicación en ese sentido y sí hay mucho interés por parte de gobernadores y del entorno en que esta comunicación se dé, que haya un acercamiento entre el presidente y la vicepresidenta. Sería muy difícil, si no hay acuerdo, seguir adelante con un nuevo gabinete, ¿no? Se entiende que gesto de unidad. Lo esencial sería que haya un acuerdo puertas adentro para poder fortalecer el frente y para poder enfrentar lo que viene. Claro. Julio Gambina, primera impresión. Bueno, la carta de renuncia del ministro va por ahí. Dice que quien me suceda tenga apoyo político. Yo creo que hay un problema del momento económico, político, no solo de la Argentina, sino a nivel mundial. Hay una especificidad inflacionaria en la Argentina que viene de arrastre, ahora agravada por la cuestión global. Y la pregunta es qué hacer. Incluso en el momento que se difundió ayer el mensaje del ministro por redes, justo la presidenta estaba hablando del modelo de desarrollo. Yo decía capitalismo de Estado, por favor, no China, aclaró expresa, pero en ese momento que está explicando que no se trata de un capitalismo como lo definió incluso el 20 de junio, pensando en otra perspectiva, dijo hace falta una política
planificada, de intervención del Estado. Eso uno puede imaginar muchas cuestiones en lo que se estaba definiendo. Y lo recaló en la tradición de Perón con la tercera posición. Sí. O sea, no es un tema de China capitalista hoy, sino de una Argentina con fuerte intervención del Estado. Ni el mercado ni el marxismo, dijo expresamente. Ni liberalismo ni marxismo. Claro, quiso decir, incluso lo dijo, no estoy hablando de ni yanquis ni marxistas, para no aparecer una actitud macartista, digamos, tradicional, pero estaba enfocando por ahí. Y yo creo que lo que no hay claridad en el frente de todos, con los fuertes condicionantes que hay en la política mundial hoy, es cuál es el rumbo que tiene que haber. Esa es la discusión. No es tanto quién es la mujer o el hombre que se pone en el Ministerio de Economía, incluso la versión es vamos a continuar con la política económica. Bueno, ¿de qué se está hablando con política económica? Porque desde el punto de vista macroeconómico, bueno, el fondo acaba de dar un veredicto de que las cuentas macroeconómicas están adecuadas. El tema es que la sociedad cómo lo percibe, cuál es... ¿Cómo lo vive esa mayoría empobrecida de la población? Y no me refiero solo al 37% de pobres según el INDEC, sino esa sensibilidad que hay en la población, jubilados, trabajadoras, trabajadores, pequeños y medianos productores, empresarios, que sufren las consecuencias de la inflación. No se ve cuál es la política antiinflacionaria. Mucho más, la propia vicepresidenta ayer da un dato que es elocuente del propio INDEC, de que el año pasado la Argentina creció 10,3%, sí, pero la distribución funcional del ingreso fue más para los pocos grandes propietarios de medios de producción que para las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, la economía crece, pero no alcanza con el crecimiento. La macroeconomía puede funcionar bien, pero la sensación de la sociedad más empobrecida es que los precios se descargan sobre nosotros. Bueno, eso lo marcó Cristina incluso saliendo de la pandemia, cuando dijo, bueno, ahora vamos a crecer, esto es cierto, pero el tema es cómo hacemos para distribuir ese crecimiento, que no se lo queden 3 o 4 vivos, creo que fue el término que utilizó. Eso, pero básicamente es la discusión. Por eso me parece que el tema es una cuestión de modelo productivo, de modelo de desarrollo, hacia dónde va la Argentina, qué tipo de inserción internacional tiene que tener la Argentina, y ahí está el acuerdo con el fondo. Hay sectores de la coalición de gobierno que están diciendo hay que revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Otros directamente dicen hay que anular ese acuerdo. Claro, anular el acuerdo con el Fondo Monetario es, bueno, bancarse consecuencias, pero la Argentina está en un momento muy delicado que necesita tomar decisiones estratégicas y trasciende a la coalición de gobierno. Por supuesto. Nasa, ¿cómo lo ves desde el punto de vista económico? No, una pregunta para Julio, porque a propósito de lo que usted mencionaba, el ministro, ahora el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, siempre tenía una palabra clave a la hora de describir su plan económico, que incluso lo menciona en la carta, que era tranquilizar la economía. Este concepto de tranquilizar la economía, que incluso él dice en la carta, no a muchos les parecía adecuado, pese a que a muchos les molestara este concepto. Para mí, el programa económico se basaba en tranquilizar la economía. Claro, pero algo tan sencillo en lo que todos podríamos estar de acuerdo, evidentemente tenía muchas diferencias, ¿no?, dentro del frente de todos, porque la pregunta es ¿qué era para Guzmán tranquilizar la economía? Y ahí me parece que la respuesta viene de la mano de pensar una estabilidad en el mediano y largo plazo a costa de las consecuencias que puede llegar a tener en el corto. Y eso es lo que el kirchnerismo no soportó. Me parece, había una premisa en tranquilizar la economía. Martín Guzmán insistió, primero hay que arreglar la deuda. Arregló con los acreedores privados, arregló con el Fondo Monetario Internacional, se venía ahora con el Club de París, y eso no tranquilizó la economía. Acá hay un error de diagnóstico, que también lo tuvo el macrismo. El macrismo creyó en el 2018 que con los recursos que venían del fondo, y fueron muchos, el tema se resolvía. Ahora pasó lo mismo. Creo que es un error de diagnóstico. Es más, esta semana ingresaron casi 4.000 millones de dólares a las reservas internacionales. Las reservas internacionales, después de una caída muy importante antes del acuerdo con el fondo, volvieron a subir. Pero no alcanza con que suban las reservas, aunque vengan los recursos del Fondo Monetario. Hay un error de diagnóstico en continuar con la inserción en los marcos de la política que se acuerdan con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario no cambió, aunque tenga modos más amables, más amigables. Es una representación expresa
del capital financiero internacional que no tiene interés en recuperar la economía para los sectores más empobrecidos. Julio, yo creo, hablando de error de diagnóstico, por otra parte, el contexto global indica que, por supuesto, que la guerra tiene que ver también. Obviamente hay un índice inflacionario a nivel global también. Claro. ¿Se puede lograr un equilibrio de diagnóstico precisamente a propósito de todo este contexto global? Hay una... lo internacional a la Argentina le viene, digamos. Uno puede decir, la pandemia no estuvo planificada, la guerra no está planificada. Bueno, esos son imponderables de la situación mundial, pero hay una especificidad de la inflación argentina, bueno, está en los debates de todos. Sí. Y fíjense que nadie, ni en el oficialismo ni en la oposición, muestra un diagnóstico adecuado. El discurso de la vicepresidenta ayer fue, creo que incluso uno de los temas que debe haber molestado al ministro fue la comparación de que el diagnóstico del exministro era el mismo que el de Carlos Melconian, respecto al déficit. que expresa un arco ideológico político distinto. Sí. Entonces, la propia vicepresidenta decía ayer, bueno, si estoy equivocada, que me convenzan, discutamos. O sea, no hay un diagnóstico en la Argentina de qué pasa. Y mi conclusión es que el problema de la inflación argentina no es económico propiamente dicho, aunque hay elementos económicos, es político. Bueno, Y de confianza, ¿no? Bueno, pero ¿la confianza en qué? Claro. Porque Eso es lo que dice Guzmán, ¿no? La expectativa, la Sí, porque confianza, generar, tranquilizar. ¿Cuál es la confianza Sí. que puede tener un jubilado de la mínima, el 50% de los jubilados que están bajo la línea de la pobreza, o la mayoría de los trabajadores, sobre todo los que no están conveniados, que están en un mercado informal, o los pequeños y menores productores del agro, de la ciudad? Bueno, de hecho que hay algunos especialistas que mencionaban que las políticas que para Cristina Fernández de Kirchner se presentan como la solución a la inflación terminan siendo en realidad hiperinflacionarias. Entonces, el diagnóstico es claro que no es claro, valga la redundancia, dentro del Frente de Todos. No hay una concordancia respecto de soluciones estructurales como cómo solucionar el déficit fiscal, cómo bajar la inflación, cómo acumular reservas, qué hacer con el comercio exterior, etcétera, que hace que uno tenga que pensar qué características finalmente tiene que tener un nuevo ministro en términos económicos, pero también políticos. ¿Se tiene que enfrentar a las corporaciones o tiene que ir a la concertación social y el diálogo y el convencimiento como apuesta Alberto Fernández? ¿Tiene que continuar con el programa que propone el Fondo Monetario Internacional, que por un lado pareciera ser la llave de la estabilidad y por otro propone ítems bastante proinflacionarios? ¿O qué es lo que tiene que hacer? ¿Tiene que estar por encima de estas discordancias que se dan entre las cabezas del Frente de Todos o tiene que estar por debajo? ¿Qué margen de acción tiene? Y eso no se le puede pedir a un ministro. Claro. Eso es un proyecto político. Incluso yo digo, tiene que ir más allá de la macroeconomía, porque no es un tema ni de déficit ni de reservas, es de estructura económico-social, de modelo productivo. ¿Qué imagina la Argentina? No solo para ahora, sino para un horizonte de 2 años, 5 años, 10 años. Claro. ¿Qué pasa con esa masa de pobreza, de desempleo, de informalidad, de esa mayoría, para un país que tiene, vamos a decir lo que todos sabemos, que tiene de todo y una población altamente capacitada, laboriosa, trabajadora, que no tiene por qué tener estos datos económicos social tan deteriorados. Ahora, Julio Nazarena, yo, Sí. si me permiten, tengo un punteo de algunos temas, podría ser un punteo mucho más extenso, pero algunos temas que quedan irresueltos con la renuncia de Martín Guzmán y que me parece que apuntan a esto, la necesidad de un programa, de repensar un programa económico más allá del nombre de quien encabeza el gabinete de economía. Cerró la semana con el blue con un nuevo récord, 239 pesos, Sí. subió 13 pesos el dólar blue la semana pasada, lo que por supuesto agita bastante los ánimos. Se introdujeron modificaciones en las importaciones que tiene descontento a varios sectores de la producción. El viaje pendiente que mencioné por la negociación con el Club de París por la deuda. Está por conocerse la inflación de junio. Martín Guzmán decía la de marzo va a ser la peor. Ahora hay dudas, porque están augurando que la inflación para el mes de junio repuntó bastante, sobre todo en alimentos. Las tarifas, estamos en una nebulosa porque todavía no se publica ese formulario, no se sabe qué va a pasar y hay una deuda pendiente que es revisar cuánto cuesta la energía en Argentina y qué pasó durante los tarifazos del gobierno de Mauricio Macri, que fue uno de los anuncios de campaña. El eterno stand-by de la renta inesperada, digamos, pasamos por el proceso, relatándolo, por el proceso de la pandemia, de la guerra de Ucrania, del enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento de millones, prometiéndonos una discusión sobre la redistribución que nunca llegó.
y en todo caso se trabó ahí en el Congreso. Y finalmente precio de los alimentos, que también dicho una y mil veces hay que desdolarizar la mesa, pero es muy difícil sin cupos y retenciones, también en algo que queda trabado. Digo, por donde mires hay cuestiones para resolver. Y empezaste por el tema de la divisa, que es un tema clave. Divisa que el país no produce. Claro. Y por lo tanto eso requiere una decisión estratégica a nivel de gobierno y comunicarlo a la sociedad muy claramente cómo se va a gestionar eso. Porque claro, hay una concepción errónea de libertad de mercado, de que cualquiera puede hacer lo que quiera con su dinero, pero las divisas no se fabrican en la Argentina. Y el tema de la energía, muchos nos concentramos en subsidios y en tarifas, pero no es hora de revisar una política energética que empezó con privatizaciones en la década del 90. Que están venciendo ahora. Bueno, no es el momento para pensar estratégicamente qué hacer con la energía. Argentina está pensando desde hace, no solo en este gobierno, en el anterior y en el anterior, pensando en los hidrocarburos no convencionales para la exportación. Cuando quizá la Argentina tenga que pensar en energía para recuperar un proceso productivo con capacidad de generar empleo en la Argentina y un desarrollo extensivo de las economías regionales con otra perspectiva de crecimiento económico. Sí, la rápida construcción del gasoducto también para evitar la mayor salida de divisas que se produce justamente por la importación de gas. Pero el gasoducto está atado a una lógica de extracción vinculada a una tecnología, que es el fracking, la fractura hidráulica, asociados a convenios con corporaciones transnacionales. Y yo estoy diciendo, quizás la Argentina no necesite ese nivel de producción de energía para la exportación, sino cuál es la energía que la Argentina necesita para producir un proyecto de desarrollo, de inclusión de empleo y de expansión de las mejores condiciones de vida de la población. Por eso digo, son temas estructurales, estratégicos, que no se resuelven en la designación de un ministro o una ministra de la noche a la mañana. Claro, felicitas la fuerte presencia de Sergio Massa hoy. ¿Hace pensar que va a tener otra presencia también en el gabinete de ahora en más? Y todos especulan con eso, con que Sergio Massa podría transformarse en un jefe de gabinete, que podría haber un rediseño. Hablamos en potencial, porque son todas elucubraciones, hasta aquí no tenemos confirmación de nada. Se habla de un superministerio también, en donde se le daría esa presencia a Sergio Massa, que recordemos se fue para consultar con su gente, volvió a la Quinta de Olivos. ¿Qué tiene Sergio Massa? Que puede conciliar o puede dialogar con Alberto Fernández y con Cristina Fernández. ¿Pero qué están pidiendo en este momento? Que en realidad pueda Alberto Fernández también dialogar con la vicepresidenta. Esto es un tema de gran preocupación desde hace tiempo entre los gobernadores, por ejemplo, que han conformado esa liga de gobernadores detrás de un listado de preocupaciones y de problemas que son comunes a todas las provincias, y entre las cosas que le piden al presidente Alberto Fernández es que se pueda armar una instancia de diálogo para tomar las medidas de gobierno de otra manera. Igualmente ahí va a estar supeditado, por supuesto, a la permeabilidad de ambos sectores, ¿no? Por un lado de Alberto y por otro lado de la vicepresidenta Cristina Fernández. Quiero tomar esto que decías, lo de potencial, felicitas, y aprovechando que tenemos a Julio, porque si tenemos que pensar en potencial, más allá de esta incertidumbre que hay hasta el momento, una de las preguntas que pueden sobrevolar aquí ahora es ¿cuál podría ser la reacción de los mercados, por ejemplo, a partir de aquí? Mañana es 4 de julio en Estados Unidos. Depende las bolsas están... que se comunique, cómo se comunique y cuál es el nivel de consenso político. Yo creo que es más una cuestión política que económica. Los mercados es una cuestión muy rara. Muy general, además. Es una expresión genérica, porque también uno puede decir, se puede convocar a la sociedad a movilizarse. La sociedad no ha sido movilizada para algunas tareas estratégicas, para que me entiendan. El tema de Vicentín en su momento, se dijo intervención y expropiación, pero no se convocó a la sociedad a movilizarse por ese proyecto. Doy Vicentín porque fue muy público, pero uno podría decir el combate contra la inflación también podría convocar a una movilización popular, social, sindical, territorial, para hacer un combate a la inflación y evitar la
esta política de permanente encarecimiento de bienes y servicios en la Argentina. Entonces, el tema es, yo no me preocuparía tanto por los mercados, sino por la sociedad, por politizar más a la sociedad. Cuando digo la sociedad, digo los que hoy sufren la inflación, la mayoría popular de ingresos fijos, Claro. la mayoría de la sociedad argentina que sufre los problemas de la concentración, de la centralización económica. Por eso, más que mirar en qué van a hacer los... Ya hoy está subiendo el dólar paralelo. Sí, sí. Sí. El dólar A cripto. niveles alarmantes. Y yo digo, y no hay límite para eso. Y no importa si es un mercado chico o un mercado grande, porque después es un punto de referencia para que todo se mueva al respecto. Tiene que haber una política clara en materia cambiaria, en materia bancaria, financiera, de ingresos. En materia financiera, convengamos que estamos en el 2022 y todavía tenemos la Ley de Entidades Financieras de 1977. Y pensemos que ese era un aspecto estratégico de la dictadura militar. Es la ley de Martínez de Oz que definió qué tipo de sistema bancario para la Argentina. Por eso son muchas las cuestiones pendientes. Probablemente no se resuelvan los temas estructurales y esa agenda que vos planteabas, que es muy buena, de la noche a la mañana, pero son los temas que hay que encarar y que hay que discutirlo seriamente. Y no estoy hablando de perspectiva hacia el 2023, sino es un tema de Más mediano allá. y largo plazo. Claro, NASA, más allá de los nombres que se van a anunciar tal vez dentro de un rato, ¿ves posible una baja de la inflación? A ver, dos cuestiones atadas y que responde un poco, Dani, a lo que vos preguntás. Primero, y atada a lo que decía Julio, digo, primero, si bien es cierto que por ahí la influencia del mercado es relativa o bien uno puede priorizar el humor social, también uno se tiene que preguntar, hablando de que el mercado como término es muy genérico, ¿quién está detrás, no? ¿Qué inversores están detrás? ¿Qué referentes políticos están detrás? ¿Qué referentes del sector privado? ¿Qué banqueros nacionales y extranjeros están detrás cuando uno habla del mercado? Y pensar finalmente cuáles son los intereses que tienen. Y hablando justamente de la inflación y de los problemas que vos mencionabas, Feli, que deja el exministro sin resolver, que no son solamente culpa de su gestión, sino que estamos hablando de cuestiones estructurales, en este último tiempo se han planteado posibles soluciones que o vienen mostrando un buen resultado, como puede ser la restricción de las importaciones, que viene mostrando que el Banco Central pudo acumular más de 1.500 millones de dólares en estos últimos días, o cuestiones que no se han llevado adelante, pero que parecían de golpe ser una solución a la inflación, al abastecimiento de alimentos esenciales o demás, como podía llegar a ser lo de Vicentín. Pero siempre parece que se hace tarde, ¿no? Un minuto después de que la cuestión sucede, digamos. El Banco Central impone restricciones al financiamiento del sector privado cuando ya está en rojo, ¿no? Alberto Fernández retoma la discusión sobre intervenir en Vicentín cuando ya tenemos una inflación muy influenciada por la guerra entre Rusia y Ucrania, que sobre todo levanta el precio de los alimentos. Se habla de la segmentación de tarifas 2 años y medio después de la gestión, digamos, como que todo pareciera tener una solución, un alcance, ¿no? O un final de golpe a este problema, pero siempre se plantea una vez que ya la situación está desatada, que la crisis está desatada, un minuto después, y me parece que eso también se le está cobrando al ministro. Bien, vamos a sumar opiniones. En este caso, el economista Sergio Chousa, después de la renuncia de Martín Guzmán, nos decía: una gestión que deja luces y sombras, tuvo éxito en la reestructuración de la deuda, tanto en una primera parte con los acreedores privados en el cierre de septiembre de 2020 y una segunda parte con el Fondo Monetario, ahora en el mes de marzo de este año, refrendando un acuerdo que va a durar por una década, y uno tiende a pensar que desde el punto de vista técnico es un acuerdo prácticamente, uno diría, impecable, ¿no? Pero bueno, es una gestión que también deja algunas agendas pendientes, sobre todo vinculadas a la situación socioeconómica, ¿no? Argentina tiene una dinámica de precios, una dinámica inflacionaria bastante complicada, y bueno, ese es un asunto pendiente que quedará para el nuevo ministro. Yo creo que más que nombres hay dos alternativas para el oficialismo actualmente. Una es tener un ministro de transición que garantice una estabilización, que no se precipiten algunas variables macroeconómicas, pero que siga la situación económica en términos de una medianía, ¿no? De cierta mediocridad, donde, por ejemplo, los indicadores socioeconómicos vinculados a la inflación y el poder adquisitivo sigan en una virtual paridad como la que tuvo esta
administración, donde no hubo una caída de poder adquisitivo, pero tampoco una mejora significativa. La otra alternativa es algún ministro o incluso una modificación más profunda de los gabinetes, del gabinete económico en general, con una unificación de jefatura económica, un ministro que pueda cohesionar, que pueda bajo su ala englobar a toda la toma de decisiones en materia económica, me refiero también a lo energético, a la política sectorial, a la política monetaria, y de esa forma que sea una suerte de virtual relanzamiento de la gestión de gobierno en general.